Una chica estaba sentada encima de mí mientras fumaba. Empecé a despertar sintiéndome algo aturdido. Ella me observó con calma. Luego se inclinó más cerca y con una risa ligera dejó claro que, para ella, era evidente que por fin había abierto los ojos. En shock, me pregunté dónde estaba y en qué tipo de situación había terminado. El miedo me atravesó el cuerpo y salté de la cama con brusquedad. Ella se burló de mi reacción y dio a entender que el efecto de una droga se había ido demasiado pronto, además de insinuar que los que están despiertos son más interesantes. En ese punto comencé a unir las piezas. Pronto entendí que había reencarnado. Recordé que hace 300 años entré accidentalmente en el mundo de las hadas, en el monte King Kang, y que desde ese momento comenzó mi viaje de cultivo. Durante esos 3 siglos trabajé incansablemente para adquirir conocimiento, practicando a diario hasta convertirme en un cultivador de espada. Entonces recordé el instante en que finalmente estuve cerca de mi meta. Perplejo, me di cuenta de que inesperadamente no logré alcanzar el reino eterno. Sentí que abrí el corredor del espacio-tiempo y que eso me permitió regresar a la Tierra cuando tenía apenas 17 años. Aún así, no reconocía a la mujer frente a mí ni entendía qué quería. Con una sonrisa traviesa me trató con familiaridad y me pidió que regresara a la cama. Yo, avergonzado mientras me ponía la túnica, le expliqué que parecía existir un malentendido entre nosotros y concluí que me iría de inmediato. Ella se puso de pie para cuestionar mi decisión. De forma reprochadora afirmó que su nombre era Ye Chen-chi y declaró que no me dejaría ir, agregando que verla a ella ya debía considerarlo una bendición. La ignoré por completo, le di la espalda y me dirigí hacia la puerta. Su actitud no le gustó en absoluto. Se lanzó hacia mí de forma furtiva y me agarró el brazo. En ese instante me di cuenta de lo fuerte que era. Intenté liberarme y cuando lo hice, algún tipo de energía comenzó a emanar de mis manos. Ella pareció entender entonces quién era yo en realidad. Yo también noté algo inquietante. Este cuerpo no tenía energía. En un instante ella comenzó a emitir una fuerza similar y me envió volando. Al voltear hacia un lado vi mi uniforme escolar y supe que debía irme rápido. Lo tomé y empecé a correr. Mientras seguía fumando, ella solo dejó caer la idea de que todo esto era interesante y que quizá por ahora me dejaría escapar. Luego, con una sonrisa, dio a entender que yo era su gran caballo blanco y que no pensaba dejarme ir en ese momento. Ya afuera, observé la ciudad y me volví completamente consciente de lo que significaba mi regreso. Habían pasado 300 años y por fin podía volver a la tierra. Pensé en mi padre, mi madre y mi hermano. Por fin podría verlos de nuevo. De repente escuché a una mujer quejándose de que un hombre era realmente problemático, preguntándose si solo era una bolsa y por qué debería llorar por eso. Con los brazos cruzados, le dijo al chico que no debería llorar y que ese día ella lo compraría para ellos. Su novio, bastante cariñoso, la abrazó y le devolvió la atención con afecto. Al observar ese comportamiento me quedé pensativo. Una persona se acercó y me ordenó que me apartara porque estaba bloqueando el camino. Al girar el rostro, me di cuenta de que era una mujer musculosa que cargaba 2 bolsas de cemento. Entonces noté algo aún más extraño. Las mujeres parecían estar trabajando en algún tipo de construcción. En shock, me pregunté qué había pasado. Las personas aquí eran muy diferentes a cuando yo me fui. Algún tiempo después, en una institución educativa, estaba en la biblioteca leyendo un libro. Según ese texto, en tiempos antiguos, durante el periodo de primavera y otoño, ocurrió un desastre que cambió las condiciones físicas de las mujeres, haciéndolas más inteligentes y más fuertes. Durante ese tiempo, una mujer llamada Kong Mo creó el confucianismo, una doctrina que respetaba más a las mujeres que a los hombres. Ese cambio en el poder imperial llevó al emperador a perder su trono y ceder la corona a la princesa. El libro también explicaba que en el siglo XXI surgió el impacto del cambio moderno y se afianzó la noción de desplazar el respeto hacia las mujeres por encima de los hombres. Aunque la imagen de las mujeres estando por encima de los hombres aún existía en varias expresiones sociales, se mencionaba, por ejemplo, que cuando un hombre casado decidía divorciarse, era el hombre quien quedaba divorciado. Además, en este mundo era normal que una mujer persiguiera a un hombre. Cerré el libro con una mezcla de incredulidad y molestia. Me pareció ridículo que las mujeres fueran superiores a los hombres y que además fueran ellas quienes quisieran casarse con hombres. Eso solo confirmaba que el mundo realmente funcionaba así, y ni siquiera sabía si mi propio hogar seguía esa regla. Cuando llegué a casa encontré a mi padre haciendo limpieza. Notó que alguien abría la puerta y allí estaba yo, asombrado de poder verlo otra vez. Sin pensarlo caminé hacia él y lo abracé.
Mi padre, Lin Yuan-tu, comentó que yo había dicho que iría a la escuela y regresaría más tarde. De repente el anciano comenzó a olfatear mi cabello. En shock, se dio cuenta de que estaba usando perfume y de inmediato reaccionó como si eso solo pudiera significar una cosa, que había conocido a una mujer. Entonces mi padre comentó que ya le había advertido a su apuesto hijo que era peligroso para mí salir. Incluso si se trataba solo de una compañera de clase, debía mantenerme vigilante. Tomó el periódico y mencionó una historia sobre un chico de 15 años que había terminado en problemas por confiar en su compañera de clase. Después se preguntó cómo iba a tener futuro un joven como yo. Yo no entendía nada y empecé a preguntarme de qué estaba hablando exactamente. Se notaba preocupado y me hizo sentir que aquello era algo horroroso. Además, sacó otro tema de golpe. Mi hermana había estado jugando videojuegos todo el día. Según él, estudiaba en una universidad de tercera, era incapaz de conseguir trabajo y no tenía experiencia. Me dejó a mí como el único intento de cambiar el rumbo de esa situación familiar. Yo le di a entender que lo comprendía y que no debería preocuparse tanto. Para desviar la atención, pregunté dónde estaba mi madre. Él explicó que todavía estaba discutiendo negocios con otras personas y que ahora que el negocio no iba bien, todo había sido realmente difícil. Queriendo salir de ese ambiente, dije que era hora de comer y que llamaría a mi hermana. Fui hacia su habitación sin pensar que tendría algo que temer y abrí la puerta. La encontré despierta frente al computador. Era Chun Kiao. Estaba mirando una transmisión en la que insistía para que el streamer se quitara la ropa rápidamente. En el chat aparecían comentarios abiertamente adultos, y junto a ella había una caja de toallitas húmedas. La escena me pareció tan horrible que cerré la puerta desde mi lado de inmediato. Completamente avergonzado me pregunté qué estaba pasando y si por casualidad todo esto era un sueño. Terminé gritando fuerte, sobresaltado por la impresión, y ella saltó de su silla. Al poco rato salió de su habitación usando un camisón y me miró con los brazos cruzados, claramente molesta. Yo, incómodo, intenté mantener el tema en algo simple. Le indiqué que ya era hora de comer y dejé ver mi sospecha de que estaba viendo algún tipo de contenido para adultos. Ella, lejos de sentirse culpable, reaccionó con una seguridad que me dejó descolocado. Dio a entender que ese tipo de material ya no tenía gracia y que las transmisiones en vivo eran mejores. Explicó que solo estaba mirando a un tipo musculoso que estaba entreteniendo, pero también dejó claro que eso no era para chicos como yo. Luego caminó por la casa tarareando, como si nada. Yo, sorprendido por su respuesta, solo pude reírme con una mezcla rara de desconcierto y resignación. Al final del día, mi hermana anunció que saldría a cenar con sus amigas y volvería más tarde. Después le pidió a mi padre 1000 yenes. Él se molestó y le cuestionó qué significaba esa exigencia. Ella argumentó que solo iba a pasar tiempo con sus amigas. Mi padre se enfureció por completo y la regañó. Explicó que era mejor que empezar a estudiar y, reforzando lo que yo había representado a sus ojos, insinuó que si ella fuera al menos la mitad de amable que yo, no tendrían que preocuparse tanto. Con el dinero en la mano, ella dejó claro que no tenía por qué ser como yo, y se quejó de que yo siempre usaba esa especie de carta masculina para imponerme, mientras ella debía quedarse callada porque, según su lógica, quizás todavía podría casarse con una mujer rica en el futuro. Se despidió advirtiendo que ya se iba, y mi padre le insistió en que no se lo gastara todo. Yo, movido por la curiosidad y una inquietud sincera, le pregunté a mi padre si estaba bien dejarla ir. Él, comiendo una manzana, explicó que ella era una mujer y que no podía restringirla como lo hacía conmigo. Según su visión, las mujeres siempre tenían que trabajar y ganar dinero, aunque la actitud de mi hermana no era buena. Ahí lo entendí, con un golpe frío en el pecho. Este mundo era, en verdad, un mundo al revés. En ese momento mi madre llegó del trabajo. La había extrañado tanto que corrí hacia ella para abrazarla. Ella se sorprendió.
y reaccionó como si intentara entender qué me había pasado, como si el afecto tan directo no fuera lo habitual. Luego me entregó dinero con naturalidad. Yo quedé devastado por un recuerdo antiguo. En el pasado solía engañarla para que me diera 21 yenes y así jugar en el cibercafé. Y ahora ella me daba dinero como si no fuera nada. Se lo devolví y le hice saber que no lo necesitaba. Ella se rió y dejó claro que podía quedármelo. También comentó que la familia estaba pasando por tiempos difíciles, pero que no permitiría que eso me afectara, especialmente en mi rendimiento académico, porque yo era su mayor orgullo. Luego cambió de tema y preguntó por su hija. Mi padre, todavía irritado, dio a entender que ella debería hablar con Chu Chao y le informó que la chica acababa de salir. Mi madre, tomando un vaso de agua, comentó que su hija estaba perdiendo el tiempo y que no había sido criada así, aunque tarde o temprano se daría cuenta por sí sola. Mi padre, algo sonrojado, estuvo de acuerdo con ella. Yo seguía sorprendido. Aunque ya sabía que este mundo estaba invertido, ver a mis padres funcionando así me resultaba inaceptable. Mi madre entonces abrazó a mi padre y reafirmó esa visión extraña del mundo, diciendo que él tenía razón y que los hombres la tenían fácil en la vida. También explicó que la vida era mucho más dura para las mujeres y que, por eso, debía dejar que mi hermana continuara hasta que se diera cuenta por sí sola. Ver todo aquello me produjo un desagrado profundo. Salí de la habitación y anuncié que iba a mi dormitorio. Al entrar, noté que estaba decorado con un estilo femenino. Recorrí el espacio con una incomodidad creciente y me pregunté, con una incredulidad casi absurda, si de verdad esa era mi habitación. En este mundo que valora los derechos de las mujeres, las familias siempre esperan tener hijas. Esta ha sido la norma durante años, creando una diferencia significativa en las poblaciones femenina y masculina a nivel mundial. Como resultado, decenas de millones de mujeres permanecen solteras. En el país, las mujeres que quieren casarse con un buen hombre deben tener su propia casa y un buen auto. Y los hombres que son guapos serán perseguidos por ellas. En ese momento me acerqué a mi escritorio con una sonrisa segura y tuve claro que, con mi apariencia, terminaba siendo una gran presa para muchas mujeres. Abrí mi cajón y en medio del suspenso encontré varias cartas de amor selladas. Me sorprendió pensar que efectivamente era el galán de la escuela, el más deseado del instituto. Ya acostado en la cama, consideré esto una maldición y decidí que debía cultivar y hacer todo lo posible para dejar este mundo lo antes posible. Mientras meditaba, me di cuenta de que el aura aquí era muy rica y fuerte. Si ese era el caso, podía recuperar todo mi entrenamiento, así como las habilidades que perdí durante el viaje espacio-tiempo. Tuve claro que debía abrir el corredor espacio-tiempo para poder regresar a mi propio mundo. Desesperado, entendí que necesitaba dejar este mundo invertido y supe que no podía esperar más. Pasó un tiempo y ya era de noche en mi casa. Después de practicar el Golden Freedom, mis 5 sentidos se habían agudizado. Confiado, decidí intentar escapar de este mundo. Me concentré en la energía que rodeaba la casa. Noté que mi padre y mi madre estaban dormidos. Luego me pregunté dónde estaba mi hermana y si acaso no había regresado todavía. Pasándome la mano por el rostro, recordé que en este mundo los roles entre hombres y mujeres están invertidos, así que no era extraño que una mujer saliera hasta tarde. Aún así, preocupado, decidí llamarla. Le pregunté qué estaba pasando y ella respondió al otro lado de la línea. Su voz llegó alterada y desesperada. Dijo que estaba en el suelo y de rodillas, retenida por 2 mujeres, y que estaba en problemas. Nervioso, empecé a interrogarla sobre lo que había pasado. Ella explicó que había una bolsa negra bajo su cama y que debía llevarla de inmediato porque estaba en el Crescent Bar en High Street. Luego tomaron el teléfono de mi hermana. Una mujer de cabello azul habló conmigo y dejó claro que si quería que mi hermana estuviera a salvo, debía llevar la bolsa a la habitación 302. Con una expresión de odio, confirmé que lo haría. Pasó algún tiempo, y ya era de madrugada. Estaba listo para salir de la casa por la ventana, decidido a no permitir que esto ocurriera. Escalé el costado del edificio y tuve claro que nadie debía meterse con mi familia.
Usando las habilidades que adquirí en el pasado, logré saltar de edificio en edificio en poco tiempo. Llegué al Crescent Bar, a la habitación 302. Al entrar al lugar, vi de inmediato a mi hermana en medio del caos. Sin ceremonia, lancé la bolsa negra sobre la mesa. Dejé claro que ya la había traído y exigí que liberaran a mi hermana. La bandida se cruzó de brazos y en lugar de ceder, se fijó en mí con una actitud descaradamente interesada. Comentó que mi rostro era incluso más hermoso en persona que en las fotos. Luego quiso saber cuántos años tenía. Yo reaccioné de manera brusca y dejé claro que no era asunto suyo. Molesta por mi respuesta, se irritó visiblemente. Miró hacia un lado, vio la bolsa negra mientras yo me acercaba, la abrió y encontró una gran cantidad de dinero. Mi hermana quedó completamente sorprendida y se preguntó cómo había dinero en la bolsa. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me pregunté si de verdad ella no sabía que había dinero ahí y pensé que debía ser al menos 1.000.000. Desesperada, ella intentó explicar que no sabía que había dinero dentro y que Chao Lin solo le había pedido que la guardara por un tiempo. La mujer la interrumpió y le ordenó callarse. Dejó claro que no creía que ella tuviera el valor de robarle. Luego, acusó de Lin de atreverse a ocupar su lugar e incluso robar su dinero. Mirando hacia atrás, le dijo a mi hermana que se fuera y le advirtió que lo hiciera antes de que cambiara de opinión. Nerviosa, mi hermana me abrazó y cuando intentamos irnos, la mujer de cabello azul nos detuvo. Dejó ver que no se había dicho que yo también pudiera marcharme. Yo entendí de inmediato, con una lucidez amarga, que no sería tan fácil. La mujer de cabello azul rió y afirmó que era guapo y joven. Dio a entender que estaba bien con dejar ir a mi hermana, pero que yo debía quedarme. Irritada, mi hermana dejó claro que no permitiría que me tocaran. Asustada, insistió que no me involucraran en esos asuntos y exigió que nos dejaran ir. La mujer rió otra vez y sugirió que en todo caso, la que debía quedarse era mi hermana. Con una sonrisa maliciosa, le dijo que era libre de irse, pero que de lo contrario tendría que trabajar duro. Sin pensarlo, mi hermana aceptó quedarse ahí. Luego me miró y me pidió que me fuera a casa primero, asegurando que ella me alcanzaría más tarde. Insistió que no era seguro para un hombre estar ahí y que ella se encargaría. Aparté su brazo de mi camino y le pregunté si de verdad creía que yo no tenía moral. Luego me acerqué con las manos en los bolsillos. Le pregunté a Joe si de verdad quería que yo estuviera allí. Nos miramos por un instante con una sonrisa casi psicótica. La mujer se enfureció y me insultó, dejando claro que si me metía en problemas, me arrastraría a la cama y me torturaría de todas las formas posibles. No permití que aquello continuara, y sin darle más espacio, le di una bofetada en la cara. Al fondo, mi hermana Chao quedó en shock. Muy furiosa, Joe se lanzó hacia mí para golpearme. Contraataqué y terminamos intercambiando golpes. Nos separamos rápido y así comenzó la pelea de verdad. Yo sonreí al notar lo interesante que se estaba volviendo todo y pensé que las mujeres de este mundo tenían un poder enorme. Con la mano herida, Joe ordenó a las mujeres que fueran tras mí. Joe, confiada, dejó claro que debían atacarme si podían. Salté muy alto y esquivé un ataque. Después, usé una habilidad física parecida a un torbellino. En apenas unos segundos, todas ya estaban en el suelo. Di a entender que aquello había terminado y que deberían irse. Mientras nos alejábamos, escuchamos un ruido extraño. Al mirar atrás, vi a una chica armada que nos amenazaba con disparar si dábamos un paso más. Quiso saber si creíamos ser más rápidos que las balas. Entonces, mi hermano tomó la delantera e intentó detenerla, pidiéndole que no hiciera eso y que me perdonara. Todavía furiosa, ella dejó claro que no le importaba nada y que me mataría allí mismo con el arma en la mano. Yo solo pensé que ella era la que quería llevar las cosas hasta ese punto. En ese momento, una mujer que estaba fumando comenzó a reír, como si todo fuera un espectáculo interesante, y se acercó con aire despreocupado, preguntándose por qué no la habían invitado. Al mirarla mejor, me di cuenta de que era la misma chica de antes. Empecé a preocuparme recordando el momento en que la conocí.
Con cautela quise saber por qué estaba allí. Ella, riendo, dejó claro que ese lugar le pertenecía. Luego llamó a Joe y dio a entender que ella se encargaría de mí y que Joe debía irse. Joe, sorprendida, la calificó como una hermana loca y cuestionó si quería romper las reglas. Ji Chen-shi, con una mirada asesina, preguntó qué significaba eso. En ese instante ordenó a su seguridad que se la llevaran, le cortaran las manos y los pies y la arrojaran a la calle. Al oírlo, la mujer de cabello azul se desplomó en el suelo, temblando. Desesperada, empezó a llorar y a suplicar. Entonces, la otra mostró misericordia y ordenó que solo le cortaran una mano y un pie. Luego, sonriendo, dejó claro que ese castigo era un regalo para mí, y quiso saber si me gustaba. Me sorprendí ante esa aparente amabilidad. Ji Chen-shi, con una mirada suave, confirmó que sí, señalando que yo era el primero que se atrevía a hablarle de esa forma y que era diferente a los demás. Después de reír, dejó ver que ya había tomado una decisión y anunció que yo sería su 36º novio. Le aparté la mano de un manotazo. Me disculpé de forma seca y dejé claro que no estaba interesado. También di a entender que podía cuidarme solo. En mi mente solo retumbó una idea absurda. ¿Quién querría ser el novio número 36 de alguien? Incómoda, ella menospreció mi condición, insinuando que yo era apenas un hombre común con un cuerpo pequeño y que fácilmente podría ser uno de los hombres caballero de Joe. Me burlé de esa afirmación y dejé claro que quería ver si de verdad se atrevía a comparar su fuerza con la mía. Mi hermana aterrorizada susurró algo como si no pudiera creer lo que yo estaba haciendo y cómo podía compararme con una mujer tan fuerte. Al oírlo, Ji Chen-shi reaccionó como si a la otra se le hubiera subido demasiado el ego. Yo respondí con firmeza y la invité a un desafío, dejando claro que si yo ganaba, ella debía dejar de molestarme. Ella se sorprendió y reaccionó como si yo hubiera olvidado que era un hombre. Con una sonrisa traviesa, le devolví la presión y pensé en por qué todavía parecía tan cautelosa. Entonces, se presentó como Ji Chen-shi, asegurando que no había nada que no pudiera hacer. Aún así añadió una condición. Si ella ganaba, yo me convertiría en su novio. Acepté sin pensarlo 2 veces. Algo tiempo después, nos enfrentamos en un escenario. Un trío de mujeres comenzó a comentar el duelo, y una de ellas dejó caer la idea de que si fuera ella, querría jugar conmigo hasta el final. Las demás se rieron. Yo reflexionaba que en este mundo las mujeres realmente eran fuertes y veían a los hombres como seres insignificantes. Con la sonrisa desafiante, Ji Chen-shi dejó claro que me haría entender la enorme distancia entre hombres y mujeres, una distancia tan amplia como el cielo y la tierra. Decidimos comenzar el pulso. Con una sonrisa confiada, ella comenzó a emitir una energía sobrenatural. Forcejeé y me di cuenta de que era muy fuerte y que las mujeres de este mundo eran realmente extraordinarias. Sin embargo, mi expresión cambió. Tuve claro que yo no era un humano ordinario. Ji Chen-shi notó mi cambio. Entonces, en un giro rápido, la derroté en el pulso dejándola completamente atónita. Cuando el duelo terminó, le recordé que había ganado y que no debía olvidar nuestra apuesta. Después, agarré el brazo de mi hermana y nos fuimos juntos mientras todos comentaban lo que acababa de pasar. Ji Chen-shi, tras perder un duelo contra un hombre, estaba furiosa. Una de las guardias se acercó con intención de ir tras de mí, pero recibió una bofetada de su jefa. Ji Chen-shi la mandó callar, afirmando que todavía no había perdido. Desde el escenario, me llamó. Ella dejó claro que la había sorprendido, pero que no debía olvidar que un hombre como yo estaba destinado a cuidar las alas de una mujer y que su oferta aún seguía en pie. Yo, frustrado, me pregunté por qué los hombres tenían que aferrarse a las mujeres. Pensé que ellas tenían pies y manos, así que podían forjar su propio camino de manera independiente. Al ver mi actitud, una de las mujeres reaccionó como si creyera que yo tenía el cerebro averiado. Chen-shi sonrió y sostuvo que desde tiempos antiguos los hombres habían sido perseguidos por las mujeres y que ellas eran los pilares de este mundo.
Añadió que las mujeres eran quienes dirigían los cambios en los asuntos sociales y, en un gesto despreocupado, dio a entender que hasta los niños lo sabían. En ese mismo ambiente, una mujer cuestionó qué tenía de especial un hombre como yo. También se preguntó cuántos héroes masculinos existían en la literatura, concluyendo que las mujeres eran más importantes en la sociedad. Me acerqué con firmeza, encaré esa idea y dejé claro lo que yo veía. Señalando hacia arriba, afirmé que todo lo que sabía era que los hombres estaban constantemente esforzándose por mejorar. Por lo tanto, descansar en el regazo de una mujer hermosa y trabajar para ser recompensados era lo que hacían los hombres. Después de sostener esa postura, simplemente me fui con mi hermana. Chen-Shi preguntó si no le parecía fascinante un hombre como yo y dejó claro que yo era su tipo y que no pensaba dejarme ir. La misma guardia le recordó que necesitaban regresar de inmediato. Sin embargo, Chen-Shi respondió que solo había estado fuera 2 días y se preguntó cómo podría regresar ahora. Además, dejó claro que deberían dejar de llamarla de esa manera ya que su hermana aún estaba viva. Algún tiempo después, por la noche, Xiaolong caminaba conmigo y quiso saber si planeaba contarles todo esto a nuestros padres. Yo di a entender que sí, y también pensé en lo que habría hecho sin mí. Ella, profundamente irritada, reaccionó como si yo la estuviera amenazando por lo que pasó. Luego, al detenerse a pensarlo, terminó preguntándose cómo me volví tan fuerte. También desdizó la posibilidad de que yo pudiera casarme con Chen-Shi en el futuro, diciendo que ella era heredera de una familia muy importante en la ciudad. Concluyó que si nos casábamos, yo me beneficiaría, y además ella solo era unos pocos años mayor que yo. Eso me dejó completamente desconcertado. Profundamente molesto, le exigí que se callara en términos tajantes y dejé claro que una palabra más bastaría para enviarla de regreso a ese bar. Algún tiempo después, ya en mi casa me puse a meditar. Pensé que quería recuperar mi poder anterior lo más rápido posible porque mi fuerza actual no era suficiente. Por ahora mi entrenamiento solo había agudizado mis sentidos y mejorado mi visión. Mientras tanto, mi hermana miraba con impaciencia su computadora diciendo que ya se quitara los pantalones. Yo oí esa escena gracias a mi entrenamiento sensorial y me quedé consternado. Pensé que esta Chiao era peor que mi hermana en el mundo original. El siguiente día, en el Instituto Inman, ya estaba vestido con mi uniforme escolar y listo para clase. Al fondo, alguien llamó mi nombre. Me confundí y pensé si se trataba de mi mejor amigo, Lin Dong. En ese momento él se acercó y quiso saber qué estaba haciendo ayer y por qué no respondí mis llamadas. Yo me alejé rápido, sin entender nada. Él preguntó por qué estaba actuando tan extraño. Reí para cortar la tensión, de entender que lo olvidara, que estaba bien y que ya me iba. Mientras me alejaba, pensé que esta Barbie nunca podría ser mi amigo. En el salón de clases me sentí abatido. Afirmé para mí mismo que ya no soportaba quedarme en este mundo. De repente, alguien se acercó y me tocó el hombro. Miré hacia un lado y vi a Song Chao-rang, la presidenta de clase, que se preocupó por mi estado. Yo, incómodo, di a entender que estaba bien, que simplemente no había desayunado bien y que ya tenía hambre. Ella muy tímidamente me ofreció algo para comer si lo quería y me recordó que el examen de ingreso a la universidad estaba cerca, así que necesitaba estar en buenas condiciones. Al fondo, alguien cuestionó a la chica con gafas, reaccionando como si no tuviera derecho a hablarme. Era otra compañera de clase mía. Ella se acercó rápido y preguntó si había leído la carta de amor ayer. Sin pensarlo 2 veces, la golpeé en el pecho para apartarla y exigí que se alejara. Al ver mi fuerza, todos quedaron en shock. Irritada, ella reaccionó como si yo no tuviera autoridad alguna, afirmando que solo era un hombre, y luego se preparó para golpearme en la cara. Sin embargo, alguien intervino y ordenó que nos detuviéramos de inmediato. Era Ye Mao, hermano de Chen-Shi. La abusona se sorprendió al verlo y quiso saber qué hacía ahí. Él dejó claro que debía irse antes de que se cansara de ella. Ella salió corriendo afirmando que solo se iba por él. Mao entonces se acercó y dijo que tenía algo que decirme, preguntando si tenía un minuto para hablar. Algún tiempo después, ambos estábamos en la azotea de la escuela. Ye Mao se disculpó por lo de ayer y comentó que había oído sobre lo que pasó con mi hermana. Explicó que cuando pidió que alguien fuera a recogerme, perdió la noción de mi ubicación. Recordando lo de ayer, me vi a mí mismo frente a la casa de la familia. Mao le pidió a su hermana que me llevara a casa.
Dentro del auto, ella me ofreció agua. Ella no tenía otras bebidas, pero dejó claro que, si yo tenía sed, debía beber eso. Acepté la bebida sin dudar. Mao, abatido, volvió a disculparse. Dio a entender que si hubiera sabido lo que su hermana haría, no le habría pedido que me llevara. Intenté cortar ese peso de inmediato e hice entender que debía olvidarlo, que no se obsesionara ni se sintiera culpable. Luego sugirió que regresáramos adentro. Después de que la clase terminó, todos comenzaron a irse. Miré hacia un lado y noté que un auto se acercaba. Era la hermana de Mao. Me pidió que subiera. Desconfié al instante. Me pregunté por qué debía hacerlo y por qué me estaba siguiendo. Ella solo me advirtió que pensara en mi familia. Sin tener otra opción, decidí subir al auto. Con una actitud evidente de disfrute, dejó claro que así era como le gustaba y tuvo la osadía de tratarme como si fuéramos algo, llamándome el guapo Shu. Luego me advirtió que cometí un grave error al involucrarme con su familia. Yo interpreté el sentido real de sus palabras. Pensé que, fuera una amenaza o no, no habría razón para mencionarlo de ese modo si no pretendía presionarme. De repente rompí algún tipo de cristal que colgaba en el auto. Me acerqué y dejé claro que debía entender las consecuencias de atreverse a amenazarme. Ella se puso nerviosa y trató de explicarse. Insistió en que no era una amenaza y en que realmente podía ayudar a mi hermana y a mi madre. También afirmó que sabía que la empresa de mi familia había estado teniendo problemas recientemente. Con una sonrisa dura, me pregunté si sentía lástima por mí. Entonces cambió el enfoque y dejó claro, de una forma directa, que me estaba persiguiendo. Sugirió que empezáramos como amigos y aseguró que se encargaría de los problemas comerciales de mi familia. Di un paso atrás con calma. Acepté que podíamos empezar como amigos, pero mantuve una cautela firme. Dejé claro que si esa era su intención, no debía volver a meterse conmigo de esa manera. Irritado por su insistencia y su tono, le exigí a Chen Shi que se fuera rápido. Algún tiempo después, ella me llamó diciendo que tenía algo que preguntarme. Con una mirada aguda, intentó confirmar si yo practicaba artes marciales antiguas. Negué de inmediato. Ella sostuvo que yo había mentido sobre mi fuerza y que no era como otros hombres. Reveló que había investigado un poco sobre mí y sobre mi familia. Concluí que, aunque preguntara, yo no respondería, porque aquello debía ser un secreto. Tras ese comentario, permanecí en silencio. Entonces vi un camión acercándose. Apenas tuve tiempo de reaccionar. El camión chocó de frente contra el auto. El impacto fue brutal. El coche salió volando y terminó estrellándose sobre la carretera, volcado. Gravemente herido, me preocupé por ella. En ese instante había logrado protegerla, usando mi cuerpo como escudo. Ella se dio cuenta de que yo estaba herido. Aún así, me obligué a moverme. La tomé por la cintura y rompí la puerta del auto. Tuve claro que ambos necesitábamos salir del coche. Tras salir del vehículo, la llevé en brazos. Ella notó mi estado y quiso actuar como si la urgencia fuera simple y médica, insistiendo en que yo estaba muy herido y debíamos ir al hospital de inmediato. Pero yo no compartí esa calma. Me pregunté de qué estaba hablando y dejé claro que no creía que todo había terminado. En ese momento, varias personas se acercaron. Era un grupo de mujeres con bates de béisbol. La líder tomó la iniciativa con furia, indignada por lo que le habían hecho a su hombre, decidida a matar a todas las responsables. Sin más preámbulos, atacaron. Unas empuñaban bates de béisbol, otras llevaban botellas de vidrio y otra blandía un machete. En ese caos, Chen Shi saltó y usó sus habilidades para defenderse. Mientras tanto, una mujer de cabello gris se acercó hacia mí con un machete en la mano. Apreté los puños y pensé que una vez más me habían subestimado. Me moví rápido, lancé un puñetazo poderoso a sus costillas y la desarmé con la fuerza del impacto. Ella salió volando y cayó lejos en el suelo, ya derrotada. Al mismo tiempo, enfrenté a 4 matonas de forma simultánea. Con una mirada seria recogí el machete de mi oponente. Decidido, cargué hacia el grupo que rodeaba a Chen Shi. En muy poco tiempo llegué a la escena y golpeé a 3 mujeres con un solo ataque, enviándolas volando. 2 quedaron en shock. Completé el avance golpeándolas con la palma de la mano.
Todas las mujeres en cuestión quedaron derrotadas sin mucho esfuerzo. Satisfecha con lo que hice, Chen Shih dejó ver que lo que hice fue increíble y dijo que llamaría a alguien para que se ocupara de ello. También admitió que si no fuera por mí, podría haber estado en serios problemas, y dejó caer la duda de si yo realmente era un estudiante de preparatoria. Yo expliqué que no podíamos continuar con la cena de esta noche y que tendríamos que reprogramarlo. Ya era tarde y mi padre debía estar preocupado. En ese momento el teléfono de la chica vibró. Ella atendió. En segundos su expresión se volvió perpleja. Yo lo noté de inmediato y quise saber qué había ocurrido realmente. Pero ella giró el rostro y cortó cualquier explicación. Creí que no era importante y no tenía nada que ver conmigo. Además, los asuntos familiares de otras personas no eran algo con lo que un estudiante de preparatoria como yo debería lidiar. Entonces me marché. Sin embargo, apenas terminó la llamada, ella se acercó a mí de forma repentina, me sujetó del brazo y trató de impedir que me fuera. Su voz temblaba y ya estaba llorando. Me hizo saber que su madre había resultado gravemente herida en un ataque y que en ese preciso momento estaba en casa. La situación me pareció demasiado extraña para ser casualidad. Pensé en el detalle clave. Tanto ella como su madre habían sido atacadas al mismo tiempo. Eso solo podía significar una cosa. No era un accidente aislado ni un conflicto menor, sino un movimiento que anunciaba un cambio grande en el submundo de Yingmen. Chen Shih, completamente preocupada, consideró la posibilidad de que su madre muriera y de que su tía asumiera el control. Esa transición, de ocurrir, la empujaría a un destino todavía peor, terminar expulsada de su propia familia. Me pidió orientación, atrapada entre el miedo y la urgencia. Intenté calmarla. Le dejé claro que iría con ella y que no podía derrumbarse ahora, porque la familia dependía de su estabilidad. En ese momento, lo mínimo que podía hacer era sostener su ánimo. Aún así, la vi desconcertada por la sincronía de todo. Se preguntaba por qué esto estaba ocurriendo justo ahora, y en el fondo parecía debatirse con una duda más íntima. ¿Cómo podía confiar de verdad en los sentimientos de un hombre? Sin dudarlo más, se acercó y me abrazó. Algún tiempo después, por la noche, llegamos a la casa de la familia Ye. La seguridad era evidente y el ambiente respiraba tensión. La joven señorita apareció afirmando que por fin estaba allí. Noté su inquietud cuando preguntó cómo iba todo. La respuesta que recibió fue desalentadora. La situación era difícil y no se permitía la entrada a nadie salvo Chen Shih, porque así lo había ordenado la señorita Ye Mei. La irritación de la joven señorita fue inmediata. Yo, por mi parte, pregunté quién era esa tal Mei. Entonces comprendí que se trataba de la tía que Chen Shih había mencionado, una mujer arraigada en la familia desde hacía años, conocida por conspirar con otras familias. El problema era el de siempre. Sin pruebas concretas, nadie había podido actuar contra ella. Molesta y decidida a enfrentarla, la Chen Shih me pidió que la acompañara. Sin embargo, una de las guardias cuestionó quién era yo y sostuvo que no podía pasar. Chen Shih le respondió con dureza, defendiendo mi condición de invitado y exigiendo respeto. Para evitar que la situación escalara, intervine y afirmé ser médico, explicando que estaba allí para revisar a la madre de Chen Shih. Por fortuna, había estudiado medicina en el mundo de las hadas. Las dos guardias reaccionaron con risas y con una incredulidad evidente ante la idea de que un hombre pudiera ser médico. No elevé la voz ni perdí la calma. Señalé con precisión que una de ellas llevaba años con una afección del sistema nervioso reproductivo y la otra sufría de problemas a los riñones, probablemente por un entrenamiento marcial excesivo combinado con una adopción reciente de medicina tradicional china. La mujer de cabello azul enlazó mis palabras con la razón por la que su colega consumía tanta medicación. La de cabello morado admitió que tampoco estaba en posición de criticar, ya que ella misma tomaba medicina para aliviar un dolor intestinal persistente. Ambas terminaron cediendo, se inclinaron y permitieron que entráramos. En ese instante apareció Ye Mei. También estaba Ye Meyer,
quien dejó ver que consideraba afortunado que hubiera llegado a tiempo, insinuando que de no haber sido así, el desenlace habría sido incierto. Cheng Xin, de pie junto a mí y visiblemente irritada, expresó su frustración hacia su tía y la preocupación absoluta que sentía por su madre, exigiendo verla de inmediato. La tía respondió con una actitud burlona y condescendiente. Reprochó la falta de modales de su sobrina y le recordó la jerarquía familiar, esperando que se dirigiera a ella como correspondía. Luego se fijó en mí y cuestionó que me hubieran traído allí, recalcando que no estaba permitida la entrada de ningún hombre en la familia Ye. La joven señorita sostuvo su postura e insistió en que yo era el médico al que había llamado, manifestando que nos dejaran pasar a ambos sin demora. La mujer mayor pareció sorprendida. Confesó que había pensado que yo era solo alguien que habían llevado a la casa días atrás. Aún así, impuso otra regla. Si yo quería cruzar esa puerta como hombre, en un entorno tan cerrado, debía demostrar ciertas habilidades. De lo contrario, no entraría. En un principio había ordenado a su hija poner a prueba mi capacidad. La muchacha aceptó el rol sin titubear. La tía parecía calcular las consecuencias sociales de esa prueba. Si su hija terminaba vinculada a mí y se veía obligada a romper las reglas para protegerme, nadie dentro de la familia la respaldaría. La hija de la tía me trató con descaro y trató de distraerme con sus palabras, pero entonces ella se movió de golpe hacia mí e intentó atacar. Sin embargo, logré defenderme y entendí que su provocación anterior había sido en parte un intento de distraerme. Contraataqué y le asesté un puñetazo en el estómago. El impacto la lanzó hacia atrás. Pude percibir la reacción desesperada y furiosa de su madre ante el golpe. En el fondo, la tía reaccionó con indignación y horror y me juzgó con desprecio. Pero Cheng Shi terminó frenando el escándalo y admitió que Ye Meyer me había provocado. Pero antes le dije a la mujer que llevara a su hija al hospital, porque no podía garantizar que ella no fuera a tener lesiones internas. Algún tiempo después, dentro de la casa de la chica, su tía no parecía capaz de calmar su mente mientras esperaba a su sobrina Chen Shi. La mujer abrazó a Chen Shi, aliviada de que por fin hubiera vuelto. Luego, Chen Shi preguntó dónde estaba su madre, y su tía explicó que estaba bien, pero que su herida era grave y que lo único que podían hacer por el momento era mantenerla en observación. Al escuchar eso, me uní a la conversación y afirmé que, si era cierto, no podíamos esperar más y que quizá yo podía ayudar. La mujer rubia se mostró confundida y quiso saber quién era yo. Ignoré esa duda y me limité a dejar claro que necesitaban confiar en mí. Chen Shi intervino para explicar que yo era su amigo, que también había sido atacada, pero que tuve la suerte de contar con su ayuda. Añadió que además era médico. Entramos entonces en la habitación de la mujer herida. Chen Shi corrió hacia su madre, la abrazó y se inquietó por su estado. Aún débil, la mujer quiso saber quién era yo. Le explicaron que era médico y que Chen Shi me había puesto a cargo de su cuidado, así que necesitaba revisar sus heridas. La mujer se rió con escepticismo, dando a entender que no creía que yo pudiera hacer mucho. Después se excusó un momento porque quería hablar con su hija en privado. En ese instante, la tía de Chen Shi me hizo un gesto para que me fuera. La chica insistió ante su madre en que debía dejarme examinarla, porque yo era increíble, y si no fuera por mí, ella habría resultado herida ese mismo día. La mujer pareció sorprenderse al darse cuenta de que era la primera vez que su hija hablaba positivamente de un hombre, y se cuestionó si yo de verdad era diferente a los demás. Entonces confirmé que su intuición era correcta, y expliqué que había sido atacada y golpeada con energía dañina en el lado izquierdo de la espalda. Le pregunté si se sentía debilitada debido a toda la energía que había usado para luchar contra la fuerza intrusiva. La expresión de la mujer cambió, parecía comprender que tenía absolutamente razón. Con un tono calmado pero serio, le pidió a su hija que se marchara, porque quería hablar a solas conmigo. Al oír eso, su hija se puso algo nerviosa, sin entender qué estaba pasando.
Me quedé a solas con la mujer herida. Irritada, quiso saber si yo había sido enviado por la familia Lee y cuál era mi intención respecto a su hija. Le respondí que no era de la familia Lee. También le indiqué que debía preguntarle a su propia hija sobre el interés que ella tenía en mí. Concluí que, si no la hubiera salvado, ella ya estaría muerta. Después de oírme, la mujer dijo que me creía. Entonces decidió mostrarme la herida. Al quitarse la ropa, me advirtió que si le hacía algo a su hija, me cortaría la cabeza. Pensé que no debía desvestirse tan de repente y que aunque yo fuera menor de edad, seguía siendo un hombre. Sin embargo, cuando abrí los ojos, noté algo extraño. Había una especie de marca de maldición en su espalda. Nerviosamente, expliqué que quien la atacó había causado más daño de lo que yo imaginaba, y que aunque ella pudiera resistir por ahora, aquello destruiría sus órganos internos en 5 días. Ella preguntó entonces si yo podía hacer algo al respecto. Puse mis manos sobre la espalda de la mujer y afirmé que lo intentaría. En ese momento utilicé magia sanadora. La marca de maldición pareció ser absorbida por mi mano. Mientras eso ocurría, la mujer sintió un dolor concentrado. Canalicé gran parte de mi energía para curarla. Suspiré, admitiendo que mi nivel actual solo podía manejar eso por ahora y que no me atrevía a extraerlo todo de una vez, ya que no sabía qué podría pasar. Impresionada, la mujer quiso saber cómo lo había hecho y reconoció que lo importante era que ahora se sentía mejor. Con una sonrisa, insinuó que debería haber alguna forma de agradecérmelo y se interesó en saber si yo quería algo. Incómodo, me disculpé y expliqué que era mi amiga y que yo solo sentí que tenía que hacerlo. Avergonzada, la mujer comenzó a reír, recordando que solo éramos amigos y que se le había olvidado ese detalle. Algún tiempo después, Chen Xin me dijo que yo era increíble y que nunca pensé que podría curar a su madre de esa manera. La mujer me abrazó y dio a entender que no debía irme esa noche porque tenía una recompensa para mí. Me aparté con cuidado y expliqué que si mis padres se enteraban de que había pasado la noche en casa de una chica, se volverían locos. Al despedirnos, Chen Shi estuvo de acuerdo conmigo, me llamó guapo y me recordó que tuviera cuidado de no caer en la tentación. Más tarde, miré mi mano con atención. Una especie de energía maldita seguía presente en mi palma. Con inquietud, pensé que aquello era una maldición que no podía erradicar con mi nivel actual, y recordé que en el mundo de las hadas existía un elixir capaz de lidiar con algo así. Me pregunté si en este mundo habría algo similar. Al día siguiente, caminé hacia la escuela. Mirando hacia un lado, vi a varios hombres llamando a Tan Sui-Yang con admiración. Era la chica de cabello morado que acababa de encestar. Al observarla mejor, me di cuenta de que realmente era ella. Ella había sido mi primer amor en la escuela preparatoria. Emocionado, escuché a un chico decir que ella le derretía el corazón, mientras alguien más comentaba que Tang era una genio. En ese momento recordé que las cosas eran diferentes en este mundo y que aquí no nos conocíamos, así que decidí no molestarla ni arriesgarme a hacer el ridículo frente a ella. De repente alguien me llamó y me pidió que esperara. Era Tang. Se acercó y me preguntó si nos habíamos visto antes. Le respondí que íbamos a la misma escuela, así que probablemente sí. Ella discutió mi respuesta, dejando claro que no era eso a lo que se refería. Yo me puse un poco nervioso y pensé que era igual que en el otro mundo, donde siempre estaba investigando todo. Entonces se acercó más y me preguntó si quería jugar baloncesto, insinuando que ella podría enseñarme. Al recibir la invitación, solo sonreí y le robé el balón de las manos con rapidez. Mientras interactuábamos, alguien levantó el dedo índice y sugirió que jugáramos un partido. Irritada, la chica de cabello morado afirmó que debía ser una competencia y planteó una condición directa. Si ella ganaba, yo sería su novio. Con un tono travieso le pregunté qué pasaría si yo ganaba. Ella respondió que haría lo que yo quisiera. Las voces alrededor se encendieron al instante. Muchos comentaron que Tan Sui-Yang estaba a punto de jugar contra el chico más talentoso de la escuela. En la cancha, Sui-Yang se movió rápido.
Me superó, luego lanzó un triple y encestó, dejándome completamente impresionado. Mientras jugaba, todos repetían que Ziyan me convertiría en su novio y que ella era la mejor. Segura de su victoria, dejó claro que no se contendría y que me quería como su novio. Con la mano en el cuello mantuve la calma e indiqué que debía intentarlo otra vez. Sin embargo, volvió a lanzarse contra mí con el balón. Saltó con fuerza para encestar, pero en el aire notó algo extraño. Logré bloquear su ataque y evitar que anotara. El balón salió volando muy lejos. Alguien, impresionado, se preguntó cómo un hombre podía saltar tan alto. Preparándome para atacar, declaré que ahora era mi turno. Corrí hacia el aro. En una jugada impresionante, salté muy alto y encesté con un mate. Así derroté a la afilada Tang Ziyan. En medio de la derrota, ella fue directa al punto y me preguntó qué quería de ella. Me acerqué, le toqué el rostro y le pregunté si quería estar conmigo. Los chicos que miraban se sintieron avergonzados y comentaron que todo había sido demasiado genial, que lo hice perfecto. Entonces Ziyan comenzó a sonreír, rosada, y dijo que si yo quería estar con ella, tendría que ser más fuerte. Al ver esa reacción quedé impactado. Me pregunté en qué momento esta chica se había vuelto tan orgullosa de sí misma. Algún tiempo después, en la casa de la familia Ye, volví a curar a la madre de Che Xin. Mientras lo hacía, pensé en cómo cuando ayudé a su madre a sanar sus heridas, también logré un avance del 30% en mi aura pura y en mi cuerpo espiritual al terminar la tarea. Cuando terminé, comencé a irme. Afuera de la casa, Che Xin estaba hablando con Chen Shi, quien le recordaba que yo las había salvado a ella y a su madre, y me preguntaba qué tipo de recompensa quería. En ese momento imaginé alguna clase de fantasía extraña. Avergonzado empecé a alejarme diciendo que necesitaba tiempo para pensarlo. De camino a casa, pensé que en mi próximo tratamiento para la tía Wei, mi cuerpo espiritual podría despertar por completo, logrando un progreso importante en este mundo. Entonces vi que alguien bajaba de un auto morado con ropa extravagante. Se acercó y me preguntó si yo era el supuesto Chu King y si era cierto que había estado detrás de Tang Ziyan. Burlándose de mí, me preguntó si creía que era guapo y soltó si alguna vez había escuchado hablar de él, Zhou Wei, como si fuera un hombre capaz de intimidarme. Desanimado, me pregunté si ese tipo era un idiota. Avanzó con agresividad. Li preguntó si era sordo, ya que me estaba hablando, y se preparó para abofetarme. Sin embargo, agarré rápidamente la muñeca de mi oponente e inmovilizó al instante. Li gritó a su equipo de seguridad, exigiendo que lo ayudaran a encargarse de mí. En ese momento ataqué, dando una patada a ambas guardias. Después agarré la cabeza de Li y la estrellé contra el suelo. Con una expresión seria le advertí que la próxima vez que quisiera pelear debía traer a más gente. Furioso, el hombre dijo que la familia Li no me dejaría salirme con la mía. También insistió en que no creyera que tendría a Tang Ziyan porque ella se casaría con él. Le di un golpe en la cara y le dije que era demasiado ruidoso y una molestia. Tras golpear al hombre de cabello morado, me limpié las manos mientras me alejaba. Me pregunté si la decisión de Tang Ziyan había puesto a su familia en problemas. También cuestioné cómo podían haber aceptado un matrimonio con la familia Li. Decidí investigar más para reunir información. Recordé rápidamente que Che Xin me había ofrecido recompensarme y concluí que debía pedirle un favor. En ese momento le envié un mensaje diciendo que necesitaba un investigador privado para algo. Ella respondió transfiriéndome dinero y sugiriendo que me lo quedara. Aún así me pregunté por qué había hecho eso. Confundido, me di cuenta de que ella asumió que yo no tenía mucho dinero, pero también entendí que esos fondos eran necesarios para investigar y comprar información. Entonces hice una llamada. Pregunté si estaba hablando con Chen Huahua y empecé a explicar por qué me había puesto en contacto, pero ella me interrumpió con una pregunta impertinente, como si quisiera saber si estaba llamando por amor, dejando claro que no era barata. Algún tiempo después, en una especie de restaurante, me senté a esperar a alguien mientras bebía un trago. Recordé que cuando llamé a la intermediaria de información, ella no pidió nada por adelantado. Como era una mujer, me pregunté si realmente sería confiable. En ese momento alguien se acercó y me tocó el hombro. Era Chen Huahua, una chica de 23 años. Me saludó y se acercó preguntándome qué tipo de información quería. Me quedé en shock por un instante preguntándome si de verdad era esta chica,
porque mi primera impresión fue que parecía una loli. Ella sonrió y confirmó que efectivamente era ella, y me indicó que podía llamarla Hwaer. Luego quiso saber cuál era mi relación con Ye Chen-shi. Afirmó que si la chica no era mi novia, entonces saliera con ella, lo que me dejó completamente impactado. Tosí para recuperar la compostura y aclaré que yo solo quería comprar información. Entonces le pregunté si sabía algo sobre la familia de Tang. Ella se mostró sorprendida y preguntó si me refería a la misma Tang Xiyan a la que había enfrentado en un partido de baloncesto, preguntando si ella era mi novia. Lo negué. En ese momento me pregunté cómo esta chica sabía esas cosas sobre mí y si ya me había investigado. Con la mano en la cara, ella insistió en una idea absurda, si podía ir tras de mí. La corregí y dejé claro que debía centrarse seriamente en la información, si no buscaría a otra persona a quien me vendiera mi información. Fue entonces cuando fue directo al punto. Explicó que la familia Tang era una prominente familia comercial, con la corporación como su sede, y que muchas de las empresas más grandes de la ciudad les pertenecían. Mencionó que recientemente habían surgido problemas en la cadena industrial de la familia Tang, provocando dificultades financieras. También explicó que la familia Li había propuesto una alianza matrimonial. Según ella, casar a Li Youwei con Tang Sen, la jefa de la familia Tang, permitiría que la familia Li respaldara a la familia Tang. Pensé para mí que no esperaba que Tang Xiyan tuviera tantos secretos en su vida pasada, y me pregunté si no lo mencionó para evitar perjudicarme. Chen Huahua preguntó entonces si eso era todo lo que quería saber, pero le respondí que también quería averiguar algo sobre alquimia. La investigadora explicó que la familia Tang era una familia de alquimistas, especializada en elixires y medicina. Me sorprendí al darme cuenta que las familias de alquimistas realmente existían en este mundo. Con curiosidad le pregunté si podía proporcionarme toda la información. Avergonzada dijo que sí, pero añadió que dependía de los términos, y volvió a coquetearme con esa forma ligera de llamarme. Me indigné y le pedí que dejara de mirarme de esa manera, pero ella solo se rió. Entonces explicó que existían dos tipos de alquimia. La primera era la alquimia común, donde los alquimistas usaban un poder interno extraordinario para elaborar elixires, lo cual era la especialidad de la familia Tang. Sin embargo, el segundo tipo de alquimia utilizaba un misterioso poder espiritual que ella aún no comprendía del todo. Al oír esto quedé impactado, y me pregunté si en este mundo existían personas como yo. Después de todo eso dijo que la información costaba en total 100.000, y que porque yo era guapo me daría un descuento del 20%. Entonces pregunté si había información sobre transacciones confidenciales, como ingredientes medicinales y otras cosas. Ella insinuó que si la acompañaba a cenar me lo diría. Algún tiempo después caminamos la calle cerca de un puesto de comida. Un chico la llamó por su nombre y le preguntó si había venido a comer hoy. Ella se sentó y pidió 20 brochetas de puerco y 4 cervezas frías. Quedé impresionado y me pregunté si las mujeres en este mundo también amaban comer brochetas de puerco y si aquello era normal. Miré alrededor y noté que todas las mujeres estaban comiendo brochetas de puerco y bebiendo mucha cerveza. Me llevé las manos a la cara al darme cuenta que había olvidado que este mundo era el opuesto al mío. Algún tiempo después, ella ya parecía estar borracha. En ese estado se acercó demasiado a mí. Llorando confesó que el chico que le gustaba la había rechazado porque creía que ella era pobre, aunque a ella le había gustado por años. Explicó que sí, que era de pecho plano, y que tenía una casa pequeña, además siempre jugaba videojuegos. Se preguntó si yo no creía que merecía a alguien, pero ella misma se respondió que no. Al oír eso apartó las manos. Sonrojada me preguntó si acaso me gustaba ella. Algún tiempo después la llevé en brazos y le hice notar que no debería tomar tanto si no podía soportarlo. Con cierto aire caballeresco, la llevé a su casa mientras pensaba en cómo esta rubia no podía manejar su propia vida doméstica. Concluí que realmente era un ama de casa. Luego la acomodé en la cama para que durmiera. Sin embargo, se acercó rápidamente y me sujetó con voz temblorosa. Me pidió que me quedara con ella. Y acepté. Sonrió como si eso fuera maravilloso. De repente se quedó dormida encima de mí. Algún tiempo después la cubrí con una manta y revisé los mensajes de mi teléfono. Ahí empecé a leer noticias sobre los Tang. También encontré información sobre la casa de subastas Qinzhen, la más importante de Jingmen, un negocio administrado por una familia con conocimientos en antiguas artes marciales.
Sonreí al pensar que es imposible sobrevivir en cualquier mundo sin dinero y que gracias a los dioses yo tenía algo de gran valor. Pasaron unos días y me quedé sentado en una azotea canalizando energía. Entendía que en el mundo de los inmortales existía algo conocido como piedra espiritual, usada para acelerar el cultivo y ayudar a practicar antiguas artes marciales. Esas piedras podían obtenerse a través de vetas o cultivando la eternidad, que absorbía el aura del cielo y la tierra. Sin embargo, en este mundo las piedras espirituales no existían, así que valía la pena iluminar las que yo tenía. Me afirmé en una idea simple: mientras pudiera fabricarlas, el dinero no sería un problema. En la casa de la familia Ye, al final de la tarde, terminé de curar a la madre Chen Chi. Ella sonrió y dejó claro que su fuerza había vuelto, prometiendo que me devolvería el favor. Con gratitud hacia mí, dio a entender que si alguna vez tenía problemas en el futuro, solo tendría que pedirlo y ellos ayudarían de inmediato. Mientras me iba, reflexioné que había completado el proceso de desintoxicación del cuerpo de Madame Ye y que ahora su poder espiritual había sido liberado hasta cierto punto. Por lo tanto, la misión real era cultivarlo por completo. En ese momento alguien me llamó por el nombre de Chu King, pidiéndome que esperara. Era Che Chi. Se acercó y me besó. Avergonzada, me agradeció por curar a su madre y explicó que era un pequeño regalo de su parte. De repente apareció un guardia de seguridad llamando a la joven señorita, informando que la estaban convocando a una reunión urgente. Ella se despidió de mí, diciendo que tenía que irse y que no podía quedarse ese día, pero insinuando que algún día me daría su regalo completo. Un poco incómodo, pensé que ser besado por una chica como ella no estaba nada mal. Más tarde, en mi casa, me senté en la cama a cultivar. En ese momento empecé a emitir una gran cantidad de energía desde la palma de mi mano. Cuando entré en el corredor espacio-tiempo, lo único que no pude dejar atrás fue una espada. Había estado conmigo durante 100 años y parecía ilimitada, pero también dudaba de que tuviera algo que ver con este mundo. En ese instante se generó una enorme explosión de energía en mi cuerpo. Reafirmé que por fin me despediría de mi yo débil. Varias marcas, parecidas a algún tipo de escritura antigua, comenzaron a aparecer en mi cuerpo. Sonreí al sentir que mi cuerpo espiritual por fin había sido revivido. Entonces apareció mi hermana entrando en la habitación, exclamando que aquello era escandaloso y preguntando qué estaba haciendo. En ese momento me di cuenta de que estaba en problemas y rápidamente logré ocultarle la espada. Sin embargo, estaba desnudo, nervioso y era evidente que escondía algo. Al ver esa escena inusual, ella simplemente cerró la puerta y se fue. Comentó que yo podía disfrutar mi tiempo y se disculpó por interrumpir mi actividad privada. Atónito, comprendí que se trataba de otro malentendido. Después de esa situación extraña, me vestí, encogí la espada y la llevé como un collar. Luego pensé que era hora de visitar la casa de subastas para determinar el valor de la piedra espiritual. Algún tiempo después entré en la casa de subastas. Cerca de la entrada, un hombre preguntó la hora y cuestionó por qué no estaba pasando nada. Al verme ingresar al lugar, me informó que la subasta estaba cerrada y me dijo que regresara mañana. Sin embargo, simplemente mostré la piedra mágica en la palma de mi mano. El asistente al principio dijo que era solo una piedra amarilla, pero rápidamente se dio cuenta de que era algo mucho más importante. Impactado, se levantó de su asiento. Se acercó y preguntó si podía verla. Cuando la sostuvo en sus manos, notó que la piedra emanaba mucha energía e incluso podía ayudar en el cultivo. Eso la convertía en un tesoro raro. Se presentó como Sayu, heredero de la casa de subastas Chin-sen. Yo me presenté como Chu King. Con curiosidad preguntó cuántas de esas piedras tenía y cómo se llamaban. Le respondí que era una piedra espiritual y que probablemente él ya conocía su efecto. Revelé que tenía 5 en total. Decidido, ofreció 200,000 yenes por piedra, sumando 1,000,000 de yenes. Algún tiempo después salí de la tienda pensando que valió la pena, ya que el precio fue más alto de lo que esperaba.
Consideré que si todo salía bien, podría establecer un importante monopolio comercial. También pensé que solo era cuestión de tiempo antes de que una gran tormenta acelerara el mundo de las subastas de artes marciales. En ese momento recibí un mensaje de Chen Huahua invitándome a un bar esa noche. Miré hacia un lado y noté la presencia de alguien misterioso. Era una persona que llevaba una especie de gabardina. Empuñando un cuchillo, la figura se lanzó contra mí. Para defenderme activé rápidamente la formación de espada. Con la magia activada, logré desviar con éxito el ataque con cuchillo. El atacante, impresionado, dio un paso atrás y pareció preguntarse qué clase de poder era ese. Contraataqué de inmediato usando mi energía. Avancé y descargué un golpe fatal con mi espada mágica. El hombre fue derrotado sin esfuerzo. En ese momento, la lluvia cayó a mi alrededor. Apoyé la espada sobre su hombro y lo obligué a rendirse. Con una mirada severa, exigí saber quién lo había enviado. Aterrorizado, confesó que Li Yaowei lo había contratado para matarme. Admitió que Li le había dicho que yo era un estudiante débil, pero ahora veía que eso era una mentira. Al escuchar la confesión, solo sonreí y sin dudarlo, acabé con él. Mientras me iba, le pedí que se relajara porque Li vendría a recoger su cuerpo. Más tarde, alejándome de la escena, me irrité y decidí que pondría fin a la familia Li. Sin embargo, empecé a sentir un dolor en el pecho y me pregunté qué estaba pasando. Me apoyé contra una pared y noté que mi cuerpo estaba caliente. Era la primera vez que me costaba controlarlo. Además, mi visión empezó a oscurecerse. Avancé junto a la pared con mucha dificultad, preguntándome cómo había terminado en ese lugar. Pasó un tiempo y me dirigí hacia la casa de Huahua. Por mi aspecto, parecía borracho. Sin pensarlo 2 veces, la abracé con fuerza. Ella se avergonzó y pareció desconcertada por lo que estaba haciendo. Le respondí con un beso, arrinconándola contra la pared. Una especie de energía rosada pareció irradiar de ambos. Después me disculpé en silencio conmigo mismo y me pregunté por qué sentía una atracción tan fuerte ese día. Me cuestioné si el motivo era que ya había matado a alguien en este mundo. Tras el beso, ella simplemente me abrazó sonriendo. Dio a entender que también necesitaba disculparse y que yo no debía contenerme por esa razón. Compartimos un momento íntimo. Más tarde, estaba recostado en el sofá con ella encima de mí, mientras pensaba que no quería involucrarme demasiado con este mundo. Aún así, entendí que algunas cosas estaban fuera de mi control y que ahora tenía a esta mujer. Con una sonrisa amarga, me dije a mí mismo que no tenía más remedio que conquistar este mundo. Al día siguiente, en la escuela, parecía estar dormido sobre mi escritorio. En ese momento, Tang entró al aula preguntando por mí. Al oír mi nombre, levanté la cabeza. La chica de cabello morado se acercó y dejó claro que no debía dormir sino almorzar con ella. Me sorprendió lo atrevidas que eran las mujeres en este mundo. De repente, Tang notó algo extraño. Se acercó más y me cuestionó por qué olía a otra mujer. Me sentí intimidado y me retorcí incómodo en mi asiento. Luego cambió de tema y quiso saber dónde quería comer. Con torpeza me levanté, dando a entender que estaba listo para ir. Aliviado, pensé que por suerte ella seguiría investigando, porque si descubría que había pasado la noche con otra chica, se enfadaría mucho, y eso sería problemático. En el pasillo, mi amigo parecía preguntarse si esto era un sueño al ver que Tang Xiyan me estaba invitando a almorzar. Mientras caminábamos por la escuela, yo seguía un poco desconfiado y le pregunté a Tang por qué me había invitado de repente. Ella solo transmitió que quería comer conmigo. Luego,
Con naturalidad, pareció preguntar si ahora podía abrazarme. Pensé con frialdad que no había sido tímida al sugerirlo, así que no resultaba tan interesante como imaginaba. Aún así, le tomé la mano de repente. Eso quedó completamente nerviosa. Al ver su reacción, me reí y le pellizqué la mejilla. Ella se apartó irritada, como si cuestionara mi atrevimiento. Yo seguía riendo, claramente feliz de observarla. No supe explicar por qué de pronto sentía ternura en el corazón, algo que nunca me había pasado antes. Con el tiempo, entendí que a ella le ocurrió algo parecido. No sabía por qué de pronto sintió esa misma ternura, a pesar de haber sido criada para la jefa de la familia Tang desde la infancia. Después de verme en la cancha de baloncesto, de algún modo desarrolló asombrosos sentimientos por mí, llegando a considerarme la persona más importante de su vida. Se repetía que se sentía protegida cuando estaba conmigo. Luego se avergonzaba de sus propios pensamientos, como si no entendiera por qué estaba imaginando cosas tan extrañas. Fuera de la escuela, entramos en una especie de restaurante. Llamé a la mesera y pedí 2 tazones de fideos sin cilantro, pero con chile y vinagre. Tang se sorprendió de que yo supiera que a ella le gustaban así, y pareció cuestionarse si la había estado investigando. Yo me quedé sorprendido por su reacción y noté que su cara estaba roja. En ese momento se acercaron 2 mujeres. Al observarlas, empecé a sospechar. Entonces noté que cada una llevaba un cuchillo bajo la camisa. Me avisaron que el pedido estaba listo. Me levanté para recoger mi comida. Al mismo tiempo, una de las mujeres le hizo una seña a su compañera. Ambas se pusieron de pie con los cuchillos en la mano. La mujer de cabello trenzado se lanzó hacia Tang para atacarla por detrás, pero terminó siendo golpeada por un tazón de fideos que yo le lancé. Su compañera no se rindió y fue tras Tang. Intervine sin pensar y recibí la puñalada destinada para mi supuesta novia.